El propósito que nos convoca hoy aquí es una presentación más extensa del Máster Internacional IFOPEC. Contamos también con la presencia de algunos profesores, también de la Universidad de Caldas de Colombia. Bienvenido, Manuel Ignacio. Algunos de los estudiantes y alumnos que ya han cursado las otras promociones que también podrán pues, compartir su experiencia. Y la presentación de hoy también será a partir de las preguntas que nos habéis hecho llegar. Entonces, mi nombre es Paula, soy la responsable de comunicación de la Fundación, colaboro desde 2019 en diferentes áreas y bueno, eh, esta presentación también quedará grabada para los que no puedan asistir ahora en directo y sin más voy a dar paso al doctor Fericla, director del máster, director académico, que nos va a hacer la presentación. Gracias a todos. Gracias, Paula, por la presentación y gracias a todos también los que estáis aquí, los que van a asistir a esta presentación de la cuarta promoción del IFOPEC, ya cuarta promoción, ¿no? Que empezó medio como juego, medio como casi compromiso con el mundo, pero sin demasiadas expectativas y como a veces pasa, estamos en la cuarta promoción del IFOPEC, ¿no? IFOPEC IFOPEC es el acrónimo, como muchos sabéis, de Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados Expandidos de Conciencia. Y el origen de esta maestría, de este máster que ya es un máster internacional, con doble titulación, pues tiene su semilla en un seminario que fundé hace muchos años, hace 30 años tal vez, 28 o 30 años, fundé un seminario que se llamaba Seminario sobre Estados Expandidos de Conciencia y Psicoterapia. No, se llamaba Seminario sobre Sustancias Psicoactivas y Psicoterapia, ¿no? Y fue un seminario que duró, yo diría, 4 años, tal vez, si no recuerdo mal, 4 o 5 años, y por él pasaron, pues, figuras eminentes como fue el doctor Albert Hoffman, que descanse en paz, o sea, el descubridor del LSD, pasó Michael Schlisting, o sea, un psiquiatra alemán que era el director entonces, ¿no?, de la Asociación Europea para el Estudio de la Conciencia. Pasó Jonathan Ott también, uno de los mejores etnobotánicos del mundo, en fin, y otros amigos y colaboradores. Y en aquel máster, o en aquel seminario, que no era un máster, era un seminario, ¿no?, que como digo duró 4 o 5 años, de pronto, con estos personajes, ¿no?, que algunos están vivos todavía y activos y otros se han marchado ya, pues nos dimos cuenta de algo, y era el hecho de que estábamos transmitiendo técnicas y formas de uso de sustancias psicoactivas a personas que no siempre tenían a priori una madurez como para usar estas técnicas de forma constructiva o evolutiva, digamos, ¿no? Y no para un uso egoísta o involutivo. Es decir, los estados expandidos de conciencia nos permiten una comprensión más amplia y más profunda del universo y de nuestro lugar en él. Pero por sí mismas, estas experiencias tampoco aportan gran cosa. O sea, ha de haber lo que hoy día empieza a llamarse el yo como contexto. Ha de haber algo más, ¿no? Un para qué. Ha de haber una madurez espiritual, psicológica, ha de haber un entorno, un sentido. Entonces, como vimos que no todas las personas que se inscribían en aquel seminario iban a usar estas técnicas de una forma, ya digo, tal vez era un prejuicio nuestro, pero era para nosotros bastante obvio. Decidí suspenderlo porque no quería facilitar el uso de ciertas técnicas y de ciertas sustancias para expandir la conciencia a personas que probablemente lo hubieran usado o lo usaron para satisfacer sus, yo qué sé, sus apetencias sexuales o una cosa involutiva. Y dijimos, no, 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 hasta ahí no más, ¿no? Es demasiado peligroso y a mí me es poco agradable desde el punto de vista moral enseñar estas cosas a personas que probablemente, como digo, no lo van a usar bien. Y ahí se quedó. Entonces suspendimos aquel seminario y pasaron años, ¿no? Hasta que tiempo después, pues fundamos con mis colaboradores contemporáneos, entre ellos Paula y el profesor Manuel Ignacio Moreno, que está aquí también, y tú, Eduardo, creamos el IFOPEC, o sea, un máster en el cual no solo se transmiten conocimientos técnicos, sino también obligatoriamente los alumnos han de seguir
un programa de maduración o de formación, digamos, psicoespiritual, ¿no? Y de ahí surgió el IFOPEC, el Itinerario de Formación Personal y Profesional en Estados Expandidos de Conciencia, y del cual me siento contento y orgulloso y feliz de que podamos iniciar hoy la presentación de esta cuarta promoción, ¿no? Entonces, claro, uno puede preguntarse cuál es el objetivo, porque en todo lo que hace un ser humano, ha de haber, si es un ser humano maduro, ha de haber un para qué claro, ¿no? Que no sea solo una reacción a los estímulos que le llegan del entorno. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el IPOPEC? No hay más ahora que hay un montón de posgrados, de cursillos, de, en fin, que tienen que ver con el uso de sustancias psicoactivas. Yo personalmente no estoy nada a favor de esta oleada del mundo psicodélico, como se llama, de terapias psicodélicas, porque yo creo que ni es un renacimiento, por mucho que se diga, ni es psicodélico, ¿no? Porque lo psicodélico fue un movimiento artístico que hubo en los años 60, 70 en Estados Unidos, que se difundió más o menos por Occidente, pero que cuando se acabó aquella oleada y aquel interés de una aplicación básicamente artística de lo psicodélico, pues no tiene mucho sentido seguir usando el mismo término, ¿no? Por eso prefiero usar otra terminología como enteógenos, por ejemplo, o psicodislépticos. Entonces, ¿cuál es la formación de este máster, no? Que yo, la verdad es que también se debe a una colaboradora, a Sandra Fernández Ordóñez, que no sé si está por aquí, pero te saludo, Sandra, el haber continuado, porque yo iba a dejarlo estar por puro cansancio y tengo muchos talleres y cursos y formaciones y terapias individuales. Y Sandra Fernández Ordóñez me dijo, no, no lo dejes. Con lo que ha costado crear un máster, no un posgrado, el posgrado está lleno, pero un máster, con todos los créditos que requiere un máster, con una programación académica seria, con un profesorado internacional, además un máster internacional, o sea que hay una universidad detrás, además de la Fundación Fericla, ¿no? Total, que el pasado mes de agosto o septiembre, cuando yo ya iba a decir, ya basta, ya con tres promociones, tengo otras cosas que hacer, me quiero dedicar a escribir. Pero esta amiga y Eduardo, que está aquí, me dijo, no, y Paula, una de mis colaboradoras, y no lo dejes, hay que continuar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? Adelante, ¿no? Y aquí estamos ahora para presentar, pues, esta cuarta promoción. Entonces, el objetivo es doble, como os decía, ¿no? Ofrecer un marco de maduración real, de maduración psicológica, espiritual, social, un marco de maduración, en fin. O sea, hoy día se habla mucho de la capacitación técnica, ¿no? Y de los posgrados y los másters, pero creedme que de buenos técnicos, de buenos economistas, de buenos arquitectos, de buenos ingenieros en inteligencia artificial sobran. Y hay muchos y buenos, pero lo que hace falta es otra cosa hoy día. No son más técnicos y más economistas. Hace falta personas maduras, personas que tengan un criterio y que tengan un sentido común a la hora de decidir, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que hace falta. Y justamente este fin de semana pasado, o sea, hoy es lunes, pues hasta ayer domingo. Mm, no, hasta hoy mismo lunes, hasta este mediodía. Hemos estado con Paula, colaboradora, impartiendo un retiro para líderes, y se llama así, Retiro para favorecer un liderazgo consciente y creativo. Y han venido líderes de todo el mundo, o sea, empresarios, directivos, personas creativas, y me he quedado agradablemente satisfecho de ver cómo algo que hace un tiempo hubiera sonado muy extraño, hablar de espiritualidad o de cultivo del mundo interno o de maduración en el ámbito empresarial, hoy día resulta que hay un colectivo de estos líderes que están profundamente interesados en su maduración. Y yo les hablaba, ¿no? Cuando empezamos el jueves o el viernes pasado este retiro, y dije, mira, para mí, al margen de otras cuestiones, hay dos aspectos del liderazgo y que tienen que ver con el IFOPEC, ¿no? Hay dos aspectos del liderazgo que es lo que vamos a trabajar aquí. Por un lado, la soledad. O sea, todos los líderes sufrís de soledad. O sea, no tenéis con quién compartir vuestras preocupaciones, no podéis permitiros que sacar vuestras emociones, que fluyan, ¿no? Y esto es fundamental para un equilibrio saludable, tanto psicológico como hasta corporal y social. Entonces, la soledad, ¿no? Y por otro lado, algo que observo es que
que todo ser humano, o se aguanta por fuerza interior, que es lo ideal, o se sostiene por tensión periférica. Y los que no tienen fuerza interior, que son la mayoría, se sostienen por tensión periférica, ¿sabéis? Como un árbol que en lugar de tener un leño dentro, en el tronco, ¿no? Pues se sostiene por la corteza y parece que sea grueso y fuerte y saludable, pero realmente solo es una corteza que está vacía por dentro, con lo cual al primer vendaval con suficiente fuerza, pues arrastra el árbol. Y, y el IFOPEC tiene este objetivo doble, como digo. Por un lado, favorecer esta fuerza interior, porque para dirigir experiencia, estados expandidos de conciencia, con cualquiera de los objetivos que proponemos, ¿no? Uno debe tener fuerza interior, no solo tensión periférica. Y, y el IFOPEC ofrece esto, todo un itinerario, de ahí la primera I, como digo, para desarrollar esta fuerza interior, este autoconocimiento, esta estabilidad, para que uno pueda después dedicarse profesionalmente, si quiere, a aplicar estados expandidos de conciencia con cualquier técnica o con cualquier propulsor extatogénico, como llamamos, ¿no? Entonces, esta es la doble finalidad del IFOPEC. Una formación técnica, por un lado, en el uso de sustancias psicoactivas y de técnicas extatogénicas como la respiración holográfica, y por otro lado, favorecer la maduración de las personas para que realmente puedan acompañar a otros desde la fuerza interior, digamos, ¿no? La coherencia interior, etcétera, no desde tensión periférica. Y, y este máster tiene yo diría que tiene un valor añadido y hasta diferencial de otros cursos, sean posgrados, sean másters también, y es la presencialidad. Es decir, que mm, nadie crece solo. Esto es una fantasía actual de los libros de autoayuda, de las aplicaciones de automaduración, pero nadie crece solo, ni puede crecer solo. Entonces, en el máster en IFOPEC, favorecemos y abonamos y buscamos y hemos creado innumerables maneras para que los alumnos se relacionen entre ellos, de forma que poco a poco vayan constituyendo, como ya ha pasado en estas tres primeras ediciones, vayan constituyendo una comunidad humana, no solo una lista de likes, de botones que alguien ha apretado diciendo que le gusta lo que dices o cosas por el estilo, sino un compartir experiencias trascendentes, y esto es lo que crea una verdadera comunidad. Entonces, este es digamos, el hecho presencial, de ahí que en el IFOPEC es casi imprescindible asistir a las unidades, como llamamos, o módulos o asignaturas de forma presencial, ¿no? De ahí que lo hemos organizado de manera que en el fondo es un fin de semana al mes, un fin de semana completo, pero es un fin de semana al mes que uno dedica a seguir la unidad o el módulo, como digo, que corresponda, ¿no? O la experiencia, que hay unidades o módulos que son teóricos y otros que son prácticos. Entonces, este es un hecho diferencial, ya digo, y nos han insistido y nos siguen insistiendo, como es natural también, ¿no? Para que lo hagamos vía telemática o vía online, para que las clases que son teóricas, pues que puedan ser también seguidas. Pero no, lo cual no significa que no esté grabado, como esta misma presentación, por si alguien no puede asistir, pero en general es un valor añadido la copresencialidad, o sea, la formación de comunidades entre alumnos que van pasando a lo largo del IFOPEC o del máster por experiencias compartidas, ¿no? Por un desarrollo humano, una maduración que comparten, se van viendo unos a otros, ¿no? Y pueden entonces pues contrastarse, incluso ayudarse, como sucede con frecuencia. De ahí que ¿a quién va dirigido este máster o esta maestría, ¿no? Aquí en España lo llamamos máster en ese término anglófono, en cambio en Sudamérica lo llaman maestría, que es mucho más castellano. Pero bien, sea como sea, pues va dirigido a psicoterapeutas, pero no solo a psicoterapeutas, ¿no? Como decía, por ejemplo, el fin de semana pasado hemos estado compartiéndolo y ha sido un gran fin de semana con líderes, con personas que han venido de todo el mundo, desde América, desde norte de Europa, desde España también, para, a través de estados expandidos de conciencia, pues tomar más fuerza dentro de sí,
reconocer más sus límites y sus potenciales como líderes, digamos, afinar más su manera de ejercer el liderazgo, cada uno en su área, ¿no? Porque un líder, y eso es algo que hablábamos estos días con ellos, o sea, no es solo un empresario, un directivo de empresa. Pues un director de orquesta también es un líder, por ejemplo, ¿no? Un alcalde, aunque sea un alcalde de un pueblo pequeño, también es un líder. Incluso un padre o una madre de familia también han de actuar como líderes en esta pequeña comunidad que es su familia, para ir bien, ¿no? Entonces, pues las experiencias de expansión de conciencia bien conducidas dentro de un contexto adecuado, compensado, no sé cómo decir, con objetivos claros, ¿no? Que esté organizado a base de símbolos de doble dirección, como lo llamamos, pues sirven para muchos objetivos, ¿no? Para psicoterapia, básicamente, que es lo que ahora se está expandiendo más, pero no, no para realizar una psicoterapia al uso, ni mucho menos, o sea, ni mucho menos, ya que, de hecho, nuestra sociedad, como se suele decir últimamente, y es bien cierto, vivimos en una sociedad enferma, una sociedad completamente neurótica, y en cierta forma es que no se puede vivir de otra manera en nuestra sociedad. O sea, alguien que estuviera completamente sano, en el sentido clínico, probablemente vendrían los señores de la camisa blanca y se lo llevarían al psiquiátrico, porque es imprescindible un cierto nivel de neurosis, que también hay muchos grises en esto. Hmm. O sea, un cierto nivel de desconexión con el ser interno para poder sobrevivir. Entonces, pues el IFOPEC se ofrece a esto, a psicoterapeutas, tanto convencionales como psicoterapeutas transpersonales, por ejemplo, o psicoterapeutas que entienden que los trastornos contemporáneos no se arreglan en el 90%, no se arreglan con fármacos o con pastillitas, ¿no? O sea, algo que hace años que vengo repitiendo y vengo repitiendo y espero poderlo recordar hasta el día que me marche de este mundo. Es que, yo qué sé, por ejemplo, que la pandemia actual, la verdadera pandemia actual y hace años ya, no es un virus, es la depresión. Y de hecho, los laboratorios farmacéuticos viven en buena parte gracias a la venta de antidepresivos, ¿no? Y hay muchas terapias también, digamos, de un estilo, de otro, ¿no? Pero, pero un psicoterapeuta honesto y que tenga una visión amplia, como lo que buscamos favorecer a través del IFOPEC, se da cuenta que no, que la depresión tiene dos pilares y no hay más, ¿no? Y que un pilar es la soledad y el otro pilar es la presión social. Entonces, cuando una persona, solo que tenga un carácter un poquito débil, ¿no? No hace falta que sea muy, muy patogénico en su carácter, solo un poquito débil. Pero si una persona tiene estas dos presiones de soledad, vive solo, ¿no? Y en las ciudades, pues, por ejemplo, en Barcelona, la última estadística que miré no hace mucho, pero no es de última hornada, pues más del 30% de apartamentos están habitados por una sola persona, más del 30% de las casas, ¿no? De los pisos. Entonces, pues la depresión se arregla resolviendo la soledad y queriéndose uno más de sí mismo, como para no depender tanto del que dirán, o sea, de la presión social, ¿no? Y esto implica para el psicoterapeuta una visión amplia, no solo de esta persona con este test o este screening que se le hace y pues este es el mejor antidepresivo que parece que le va a funcionar si es psiquiatra y recomienda antidepresivos o el tratamiento psicoanalítico o qué sé yo, ¿no? O reikiano que sea. No, entonces esto es lo que buscamos en el IFOPEC también, que la psicoterapia se nutra de esta visión amplia de la vida humana y del mundo. De ahí que sea útil para psicoterapeutas siempre que no se constriñan a esta visión tan limitada del mundo convencional, ¿no? Pues también sirven los estados expandidos de conciencia, como comentaba ahora, a personas que ejercen algún tipo de liderazgo. No tienen que ser solo líderes empresariales o cualquier tipo de liderazgo, ¿no? O sea, por tanto, a políticos, a educadores, qué sé yo, a personas creativas también. Y cuando empezamos hace unos años ya, sucedió algo muy interesante, ¿no? Y es que se matricularon, no sé, creo que como 60 personas en la primera promoción del máster, 50 o 60 personas, y de pronto empezamos a darnos cuenta que algunos
presentaban los exámenes y los trabajos escritos, o sea, todo el marco académico que exige una formación de maestría, de máster, pero que otros alumnos no. Y nos empezamos a llamar, le decimos, porque estás perdiendo las convocatorias, ¿no? Que es que no quieres. Y algunos alumnos nos decían, no, es que no quiero el título, no. Yo lo hago por mi interés personal, estrictamente, ¿no? Para madurar yo. Hago la parte de itinerario de formación personal, la parte de itinerario de formación profesional, ¿no? Me gano bien la vida en el ámbito que sea y dijimos, pues entonces, ¿para qué complicarnos la vida, ¿no? Y vamos a tocar de pies al suelo y, y a partir de un cierto momento, que fue el año pasado, la última promoción, empezamos a ofrecer, después de arreglar pues toda la burocracia que esta cosa exige, empezamos a ofrecer una formación de IFOPEC personal y otra profesional. Y, y nos lo agradecieron mucho, porque muchos alumnos tenían la presión de los exámenes, de los trabajos escritos, de las lecturas obligatorias, como en todo máster académico, ¿no? Y nos dijeron, qué bien, porque es que ahora ya no tengo que sufrir por esto y me da igual, o sea, es que no quiero el título. Y, y entonces este año ya lo planteamos abiertamente. Dijimos, pues hay una modalidad personal y una modalidad profesional. Y las personas que quieran seguir el máster en la modalidad personal se ven descargadas pues, de todas las obligaciones académicas, de lecturas, como digo, trabajos, etcétera. Y hace poco, pues hablamos con la Universidad de Manizales, que está aquí uno de sus representantes, el profesor Manuel Ignacio Moreno, y dijimos, Manuel Ignacio, mira, aquí en la Universidad Española hay la figura del oyente, que son personas que siguen una carrera o una asignatura, pagan una inscripción, pero no tienen derecho a exámenes ni a titulación, van de oyentes y sobre todo hay muchas personas de tercera edad que ya no les interesa para nada, digamos, una formación reglada y reconocida, pero que sí les interesa adquirir conocimientos. Y Manuel Ignacio dijo, hombre, esto aquí en Manizales, en Colombia, esto de la figura del oyente, no sé por ahí, esto es una universidad pública y uno se matricula para pasar exámenes, ¿no? Pero después de una cierta reflexión, pues me llamó Manuel Ignacio y me dijo, pues mira, aceptamos también que vengan estudiantes españoles en calidad de oyente, o sea, que paguen igual la matrícula o tal vez un poco menos, no tendrán derecho a examen, pero pueden venir a las clases y a las prácticas que ofrecemos a nuestros estudiantes de cultura y drogas exactamente igual. Con lo cual, a mí me alegro mucho, porque ahora las personas que están haciendo el máster en España, ¿no? En la Fundación Fericla, y lo están haciendo en la versión o en la modalidad personal, pueden seguir también hasta la modalidad de oyente, que sería el equivalente a lo personal en Colombia. Luego, dentro de esta ideación, de este objetivo, ¿no? El IFOPEC es un itinerario de formación personal, además de técnica, de profesional, ¿no? Y dijimos, no, pensamos, ¿cómo podemos ampliar más esta, estos recursos, ¿no? Y se nos ocurrió, y así es ya desde hace un par de años, que los alumnos se autoevalúen. Es decir, es un ingrediente de madurez conocer uno sus propios límites y sus propias virtudes y carencias. Entonces, nuestros estudiantes tienen la obligación, después de entregar trabajos o exámenes, de autoevaluarse a sí mismos, ¿no? Y luego hay un profesor que también evalúa el examen o el trabajo escrito, con lo cual el propio alumno también se da cuenta si tiende a minusvalorarse, o sea, a puntuarse por debajo de lo que un profesor haría, o al revés, ¿no? O tiende a exagerar su autovaloración y se ponen notas astronómicas cuando luego el profesor le baja un poco la puntuación. Y esto mismo es muy útil, ¿no? Porque a muchos estudiantes nos lo han comentado, que les ha dado para reflexionar, ¿no? Sobre su forma de autoevaluarse y por tanto de evaluar el mundo. Luego, otro factor diferencial también del IFOPEC es el profesorado, que digamos, de cada área se ha buscado hasta donde hemos podido el mejor profesor
para dar, pues, qué sé yo, física y conciencia, por ejemplo, de física cuántica, el mejor profesor para dar, pues, psicología transpersonal o para dar psicología, sí, de los estados expandidos de conciencia, ¿no? Psicología de las conciencias, digamos, o etnobotánica. Entonces, no nos hemos ceñido, como sucede en la universidad, a un equipo de profesorado estable, permanente, que son los que dan las asignaturas y se reparten entre unos y otros, para bien y para mal. Se reparten el programa, entonces, sino que hemos podido, como digo, pues esto, ir a buscar en cada caso lo mejor que hemos encontrado, o la doctora Janine Rodils, que es la que da la clase todo el curso, no solo la clase de axiología, o sea, del test Robert Harman. Y de hecho, yo creo que es la mejor formación que se da en el mundo, es la formación que se da sobre la evaluación del test de Robert Harman, la prueba de valor de Robert Harman. Yo estoy seguro que la mejor que se da en el mundo es aquí, en la Fundación, y dentro del marco del IFOPEC, aunque también uno se puede matricular de esta formación sin seguir el máster, ¿no? ¿Y qué más? Pues, por otro lado, tampoco me parece que sea una formación excesivamente cara, ya que viendo lo que hay, los precios que se suelen cobrar, pues el precio es de 6.900 euros por 2 años en la modalidad personal y de 7.900 en la modalidad profesional, digamos, y este plus es pues, por el derecho a examen, en fin, todo lo que es la tasa, la burocracia académica. Y en este precio, que además se puede pagar a plazos, en fin, hay maneras de abonarlo, pues se incluye el alojamiento de todas las unidades, que es mucho, hay muchos días a lo largo de 2 años, más todos los cursos, prácticas, en fin, que hemos procurado y hemos, digo en plural, o sea, no solo yo, sino todo el equipo, de que fuera un precio realmente asequible. O sea, que no es un regalo tampoco, pero es una formación de altísima calidad, yo digo que incluye alojamiento en todas las unidades presenciales, tanto teóricas como prácticas, y esto entonces, pues no, digamos, no creo que sea una explotación y no lo es, ¿no? De lo que ofrecemos, ¿no? Digamos, de un profesorado de primera división, como se suele decir, y un máster que es único en el mundo, tanto en el contenido como en la forma. Y ahora, hecha esta presentación, voy a responder algunas preguntas rápidamente y luego podéis hacer preguntas o podéis hablar, los profesores estáis aquí conectados. Algunas preguntas que habéis mandado entre tanto y a ver, mm, varias preguntas que han llegado tienen que ver con la aplicabilidad potencial de lo aprendido en el IFOPEC, o sea, en el máster, en escenarios laborales, no laborables, laborales. Entonces, o sea, digamos, ¿dónde y cómo se puede aplicar lo que se aprende en el IFOPEC? Bueno, yo diría que ya lo he contestado, o sea, los conocimientos y la formación personal, en el sentido de maduración, pues se pueden aplicar en muchos ámbitos, desde la educación y la enseñanza hasta el liderazgo en cualquier área, por supuesto, en psicoterapia, en actividades creativas, que sean personas que tengan una idea sobre la salud, una idea holística sobre la salud, también pueden aplicar los estados expandidos de conciencia. Y por supuesto, en el autoconocimiento, por supuesto, o en el desarrollo personal, o en el cultivo del mundo interno, ¿no? Luego, técnicas concretas que se aprenderán. No, lo que sí es cierto, y lo que sí es cierto es que el IFOPEC no responde a las expectativas habituales que se tiene en una formación. Y es verdad, o sea, estudio la carrera de psicología y ¿para qué sirve? Pues para trabajar de psicólogo y arreglar los tornillos a las personas que los tienen sueltos, ¿no? Si estudio botánica, ¿para qué sirve? Pues para dedicarte a cultivar lentejas o a trabajar en un jardín, etcétera. Pero claro, ser experto en estados expandidos de conciencia, ¿esto para qué sirve, no? Y repito, y lo digo muy en serio, creedme, que sirve para muchísimas cosas, para muchísimas. Pero, pero es como si dice uno, ¿y el agua? ¿Para qué sirve el agua? Pues es tan básica que ¿para qué sirve? Pues desde para limpiarte, para cocinar, para beber, por supuesto, para
para un montón pero no tiene una única aplicación el agua, ¿no? Así como, qué sé yo, pues las lechugas hervidas con ajo y oli, ¿para qué sirven? Para alimentarte, para comerlas, pero no se te ocurra ponerlas en el radiador del coche para refrigerarlo porque te lo vas a cargar, y el agua sí, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta que ha llegado es técnicas concretas que se aprenden en el máster, ¿no? Técnicas concretas. Pues, mira, se aprende o se enseña, luego cada uno aprende lo que puede, pero se enseñan desde usar sustancias legales, es decir, de que entre los profesores del IFOPEC, y hace tiempo que formamos un grupo para experimentar con sustancias legales, como por ejemplo el 6-APB o la ketamina o el 5-MeO-DMT, que todo esto son sustancias psicodislépticas legales y otras, ¿no? Entonces estamos experimentando para ir encontrando con cada una de estas sustancias, pues la dosis, la aplicación, la finalidad, en fin, los beneficios que se puede sacar de su uso. Y además de estas sustancias, pues hay otras sustancias como la ayahuasca, por ejemplo, que es una sustancia reina en este sentido, que como en Europa está medio en entredicho, pues tenemos el centro en la Amazonía ecuatoriana, la Casa Etnahuano, y vamos allí a hacer las prácticas en medio de la selva amazónica, en un lugar maravilloso, paradisíaco, y no hay ningún contraindicación legal para tomar ayahuasca y hacer experiencias tanto desde el punto de vista de psicoterapia occidental, que es algo en lo cual yo he estado trabajando durante más de 20 años, ¿no? En desarrollar protocolos para usar la ayahuasca dentro, digamos, de una idiosincrasia occidental, hasta tomar ayahuasca con chamanes quichuas, básicamente, pero también pues se aprenden técnicas como la respiración holorénica, por ejemplo, como la música, hay música extatogénica, y la respiración holorénica se puede aplicar de distintas maneras, ¿no? Digamos, yo a veces la aplico en, en la consulta de psicoterapeuta privada, de una forma muy, muy concreta, muy reducida, de 15 minutos de respiración es suficiente para abrir ciertos mecanismos de defensa. Y otras veces, pues en los talleres que dirijo, gracias a Dios, cada mes, que vienen grupos grandes, pues ahí se usa la respiración de otra manera. O sea que las técnicas concretas son bastantes. Y luego están las técnicas más convencionales de meditación también, o sea que dentro del programa del IFOPEC está contemplado la asistencia a un retiro de meditación donde se practican varias técnicas meditativas. Luego, otra pregunta, ¿está contraindicada la toma de ayahuasca con la realización activa de yoga kundalini? Pues no sabría qué decir porque yo no practico yoga kundalini. Sí tomo ayahuasca, pero no practico. Pero yo diría que no. Yo diría que no solo no está contraindicada, sino que probablemente ayuda la toma de ayahuasca dentro de un contexto adecuado, ¿no? Ayuda a que fluya más la kundalini, ¿no? A que se encuentren los dos dioses, el masculino y el femenino, aquí arriba, como dicen los hindús, y que haya la explosión extática. Otra pregunta es, ¿cómo es el acompañamiento terapéutico y de contención durante el máster? ¿Cómo es el acompañamiento terapéutico? Pues es que no hay una manera. O sea, yo si tuviera que responder, y que tengo que responder a esta pregunta, lo diría así, es un acompañamiento vivo. Y vivo significa con presencia, sin un protocolo rígido que haya que seguir, y de ahí la importancia innegociable e impagable de las personas, de los guías, ¿no? O de los terapeutas. Y pues, por ejemplo, en este retiro del fin de semana que os comentaba pasado, este retiro para favorecer un liderazgo consciente y creativo, en el cual hubo dos experiencias profundas de estado expandidos de conciencia con dos propulsores distintos. Pues, ¿cómo acompañamos? No sé, Paula, que está aquí, pues yo dije, como nunca hasta ahora nunca hemos hecho un retiro con líderes, o sea, con personas acostumbradas a mandar, con disponibilidad económica de sobras, etcétera, que vinieron de, como antes he dicho, de todo el mundo. Pues dije, no vamos a hacer ningún protocolo rígido. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Este, que
que cultiven su fuerza interna para aplicar el liderazgo, en lugar de liderar desde la tensión periférica y el estrés, que es lo habitual, ¿no? Y fuimos, a medida que fue desarrollándose este retiro, este encuentro que ha durado 4 días, pues en cada momento íbamos proponiendo los ejercicios, las reflexiones, que sea la forma de elaboración de las experiencias extáticas que iba mejor, ¿no? Y, por ejemplo, algo que hemos observado con Paula y con otros colaboradores de diferencial de este grupo de otros grupos que vienen es, por un lado, era un grupo muy inteligente. Es decir, que en general el cociente intelectual era alto, con lo cual no había que repetir las cosas, no todo el mundo lo entendía a la primera. Y después que hacían bastante lo que les daba la gana. O sea, se notaba que era un grupo de gente acostumbrada a mandar. Y que yo les decía algo y bueno, algunos cumplían, otros no, pero tampoco sin rebeldía, o sea, simplemente pues acostumbrados a mandar y ya está. Y bueno, ya te hacemos caso, pero vaya, ya. Y, y luego, por ejemplo, pues que tenían una rigidez emocional también como elemento diferencial de otros grupos. Y llevo más de 30 años dirigiendo grupos, con lo cual puedo hacer comparaciones, digamos, con bastante conocimiento de causa, ¿no? Pues entonces cuando vi esto, bueno, era un grupo de personas inteligentes, acostumbradas a mandar, o sea, hacer bastante lo que quieren en cada momento, y con mucha rigidez emocional, que además entre los líderes es casi es previsible, ¿no? Que uno no puede mostrar sus emociones delante de los subalternos, de los empleados. Pues entonces, digamos, el acompañamiento terapéutico, que no era un retiro terapéutico, pero el acompañamiento, pues lo fuimos haciendo con Paula y con otros colaboradores que estaban, lo fuimos haciendo ad hoc, como se suele llamar, o sea, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que la situación pedía y de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencia, que son bastantes, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que, que repito y creo que repetimos también, ¿no? Tú, Eduardo, ahora te pasaré la palabra, con otros profesores, es la necesidad de que para que haya una buena experiencia de expansión de conciencia, se tenga en cuenta lo que hoy día se está llamando el yo como contexto. Es decir, si no hay un contexto externo altamente codificado y a la vez fluido y flexible, como digo, uno debe tener un contexto interno que le ayude a dar sentido a la experiencia que está teniendo. Y la última pregunta que ha llegado ahora, o que voy a responder, y ahí paso palabra, es: ¿quién valida este máster? ¿Quién valida este máster? Pues el claustro del profesorado, digamos, con la titulación, pues yo soy doctor en antropología, soy psicólogo, hay otros profesores, son doctores también, doctores no médicos, sino doctores en el sentido académico, ¿no? Que han realizado y aprobado doctorados. Pues esto es quien valida el claustro del profesorado en España, la Fundación Fericla, pues que tiene, digamos, licencia para enseñanza superior, y la doble titulación que se hace en Colombia, pues ¿quién lo valida? Pues la Universidad de Caldas, que es una universidad pública, y todo el claustro del profesorado de la Maestría de Cultura y Droga. O sea que yo creo que está bastante validado desde este punto de vista el máster. Bueno, y ahora sí, paso la palabra. Eduardo, querido amigo, y Manuel Ignacio también, queridos amigos y colegas y colaboradores, si queréis comentar alguna cosa, os paso la palabra. Bueno, buenas noches a... Gracias, Gracias. gracias, Hola, Manu. profesor. Hola, Eduardo, ¿qué más? Quería saludarte. Un placer. Bueno, gracias, muy buenas tardes en Colombia, buenas noches en España. Un saludo muy especial para el profesor José María Pericla, con quien tenemos pues una profunda amistad, una relación académica y personal. También un saludo muy especial para el profesor Eduardo, para Paula, para Sandra Fernández, Eva Machado, nuestra estudiante estrella, y para todos y todas las que nos acompañan esta tarde. Mire, la intervención mía va a ser muy corta, simplemente para señalar que desde la Universidad de Caldas, como ya lo decía muy bien el profesor Pericla, esta es una universidad pública estatal. Nosotros estamos acreditados en alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es un motivo de orgullo y de honor de que la Fundación José María Pericla esté lanzando hoy esta cuarta cohorte del IFOPEC.
Nosotros firmamos convenio de doble titulación en el año 2022. Este convenio tiene muchísimos antecedentes porque desde la década de los 90 nosotros como Cultura y Droga hemos estado vinculados con el ejercicio profesional y científico investigativo de la Fundación José María Pericla. Vale señalar que el profesor Pericla ha sido editor invitado de nuestra revista de Cultura y Droga, que es única en Iberoamérica, que publicamos contenido científico y ha estado también vinculado a los orígenes también de esta maestría a principios de la década del 2000. Entonces, son como muchos los vínculos, pero más allá de eso, es también la necesidad de que las dos instituciones continuemos problematizando y difundiendo información sobre los temas en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces, es también como una invitación para que ustedes se animen a cursar esta nueva cohorte del IFOPEP y como también lo planteaba el doctor Pericla, existen pues dos tipos de formación, la formación personal y la formación profesional. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita, en estos 2 años, tenemos un balance muy interesante y es que 10 estudiantes del IFOPEP, ellos pues todos, dijéramos, se decidieron por la formación profesional, ¿sí? De hecho, está proyectado para la semana entrante que 6 estudiantes del IFOPEP reciban el diploma de nuestra universidad y otros 3 el año entrante. Lo mismo de aquí para allá. De aquí para allá, la fundación ha tenido 7 estudiantes ya, también en modalidad profesional, y ustedes no se imaginan pues la riqueza de contenido que ofrece el IPOPEP. Por eso nosotros nos interesamos en su momento en la Fundación José María Pericla y ellos, por supuesto, en nosotros, porque en un mundo del conocimiento precisamente es muy importante las redes, ¿cierto? Y este es un proceso que si ustedes se animan va a ser fundamental y va a ser maravilloso porque, dijéramos, como decimos acá en Colombia, el staff de profesores que tiene la Fundación José María Pericla es excelente, es de 1 a 10, 10.5, como decimos acá en Colombia, o sea, es lo máximo. Entonces, muy, muy contentos de que esta nueva corte del IFOPEC se abra. Nosotros también vamos a abrir una corte acá en Colombia el año entrante, la corte número 14. Entonces, bueno, simplemente quería decir esas palabras, agradecerles al profesor Pericla y al profesor Eduardo, a Paula, a Sandra, que yo sé que Eva, que están detrás de todo este proceso para que salga adelante este proyecto académico. Entonces, los animamos para que se involucren en esta aventura de formación personal y quienes también lo deseen, por supuesto, esta aventura profesional. Muchas gracias por el espacio, profesor Erika y Paula y demás compañeros y compañeras. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Chema, Paula y a todos los compañeros y compañeras que están aquí acompañándonos esta noche. A mí me parece fundamental lo que acaba de decir Manuel y lo que dijo Chema posteriormente. Si uno ve el mapa de las ofertas educativas que hay en el mundo, no solamente en España y en Latinoamérica, respecto de estados expandidos de conciencia o de lo que, como Chema dice, mal denominados psicodélicos, no hay una formación que contenga en términos personales y profesionales la cantidad y la calidad de contenidos y la inteligencia con la que está desarrollada este máster. Yo me siento muy privilegiado de participar aquí y de poder brindar, facilitar algunos acompañamientos en un par de asignaturas. Me siento muy honrado de participar de algo que primero ha sido fundado por todo el talento y la humanidad de Chema y tan rápidamente aceptado por una maestría en culturas y drogas con este prestigio de 14 años de una universidad que siempre también ha buscado la excelencia y se ha atrevido a combinar la tradición con la perspectiva vanguardista que siempre tuvo Chema desde el principio, porque convengamos que lo que mencionaba él respecto de cómo empieza este máster, no había en ese momento nada de la oferta que hay ahora, ni siquiera de la mirada. A mí me parece muy importante a considerar cuando uno elige un máster, qué tipo
no solamente qué tipo de información brinda, porque la información ahora está en todos lados y es de muy fácil acceso. Uno la tiene en el móvil, puede encontrar fácilmente un montón de información, pero la clave no está en la información en sí, porque la información no dice nada, como los datos no dicen nada, sino el modo en que esa información es transmitida, es aprendida, es asimilada y después se pone en práctica. La mayoría de los másters que hay hoy son másters profesionales, y aquí se puede hacer el máster profesional también, pero es imposible hacer el máster profesional sin hacer el camino personal. Y esto es absolutamente distintivo porque aborda todas las dimensiones del ser humano. Eso me parece algo absolutamente característico, muy original y al mismo tiempo único en todo el panorama. Uno no puede entrar a este máster y aprender y absorber conocimiento y después aplicarlo sin transformarse uno mismo en el camino. Por otro lado, en general se suelen utilizar un montón de conceptos de una manera muy gratuita y muy simplista. Y cada uno de esos conceptos tiene un peso, tiene una tradición detrás, una cosmovisión, un paradigma. En las asignaturas que llevo adelante intentamos no solamente ver de dónde surge cada uno de estos conceptos, sino entenderse personalmente de qué tipo de mapa uno está utilizando a la hora de observar la realidad y de intervenir, pero incluso de observarse a sí mismo. Pero sobre todo creo que hay un tema muy importante y es que gran parte de las personas que estamos aquí tenemos un tipo de lazo que trasciende lo profesional y que es personal. Y a mí me parece que en general cuando uno busca cuáles son las características por las cuales yo voy a comprar algo en un cierto lugar o a involucrarme en una formación, esas opiniones tienen que ser no solamente respecto del producto en sí, del material del producto, sino de la calidad de los ingredientes. Y yo creo que cualquier persona, esta es la cuarta promoción que tiene Can Bennett, pero Can Bennett tiene 20 años y cualquier persona que conoce en realidad la comunidad tiene un prestigio muy fuerte todas las actividades que ha hecho la fundación y a mí me parece que ese es un aspecto central hoy que, como decía Byung-Chul Han, se confunde lo que es una community a una comunidad, se confunde lo que es un conocimiento que es solamente de dos dimensiones y digital, a algo que no solamente es analógico, volviendo a entender un ser humano de una manera más completa, sino que es transanalógico, intenta entender otras dimensiones del ser humano, que es lo que hace este máster, que ninguna otra formación lo hace. Y no a través solamente de materias troncales, sino a través de tomar diversas formas de aprendizaje, como las experiencias vivenciales o los grupos de metaaprendizaje, donde el conocimiento va adquiriendo una forma, se va materializando en la persona y adquiere todas las herramientas que necesita para poder ser aplicadas de un modo deontológicamente correcto en la sociedad en la que vivimos. A mí me parece que cada una de esas características y muchas más le dan una coherencia, una solvencia y un prestigio que es incomparable. Gracias, Eduardo. Sí. Paula Gafas Tuara, no sé si hay alguna pregunta para hacer. Hay un par de preguntas aquí en el chat, pero creo que también podemos aprovechar la oportunidad de contar pues un poco con el testimonio, ¿no? de alumnos y personas que ya han pasado por este recorrido y que pues son profesionales en diferentes áreas, pero Eva o Óscar, que estáis por aquí, si os apetece compartirnos un poco vuestra experiencia en el itinerario y cómo este pues ha impactado como, ¿no? En vuestra vida a todos los niveles, no solo tanto personal como profesional. Eva, anímate. Uy, Además, ya eres profesora vaya, de a ver si máster. Oscar Mm. también. Sí, sí, en su momento recuerdo que dijiste en la clase, ¿no? Que no habías tenido hasta ahora alguna alumna que fuera también profesora y ha sido una aventura, así que te agradezco mucho esa confianza. En estos años
Y yo he estudiado en diferentes centros, en diferentes universidades. De hecho, pues si termino este, si Dios quiere, sería el quinto máster. Y he visto pues, los currículos académicos en universidades de Inglaterra, en King's College, en distintos lugares a medida que me he ido especializando. Y no fue hasta que encontré esta formación que encontré que se saciaba un hambre profunda que tenía, que era de poder encarnar el conocimiento. Hasta entonces, todo lo que había aprendido, pues sí, mucho de leer, mucho de aprender, de responder exámenes, pero luego se hacía más difícil de trasladarlo a algo que yo pudiera sentir y tocar y transmitir a las personas con las que trabajo. Y pues se hizo muy evidente desde que empecé el máster que cada una de las unidades a los pocos días ya transformaba mi manera de ver el mundo, de relacionarme con los demás, de entenderme a mí misma. Así que esto pues ha sido muy, muy gratificante desde el punto de vista de la formación y también ha sido un reto, que es algo que no me esperaba porque uno piensa, bueno, estoy acostumbrada a estudiar y a un contenido académico, pero es que el contenido académico que se comparte en el máster es de una envergadura que hay libros que cuesta leer, incluso uno diría, "Ah, bueno, venga, este libro en un mes, imposible. Hay libros que nos manda el profesor que cuesta incluso afrontar lo que te va demostrando el libro y que hay que digerirlo y tomarse el tiempo para verlo con seriedad y con profundidad. Y bueno, pues ha sido un recorrido maravilloso, seguimos aprendiendo y tenemos ganas de continuar en la comunidad, ¿no? Es este tipo de formaciones en las que termino, no quiero saber nada de nadie o como voy yo a lo mío, sino que realmente me gustaría, si me lo permiten y si Dios quiere, continuar en esta comunidad y crecer y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a todos los que colaboran en la fundación y a ti, Chema, en especial. Gracias, Eva. Mm. ¿Algún otro comentario o pregunta? Mm. Aquí por en el chat alguien pregunta si puede ser útil como apoyo o complemento en coaching. Sí, por supuesto, o sea, más- está feo que lo diga, que lo diga yo, pero a todos los que se dedican a coach les obligaría a hacer este máster, en este sentido, ¿no? Porque, y vienen, ¿eh? O sea, no es que sea algo inaudito, pero uno aprende lo que significa realmente entrenar a otros, aconsejar a otros, etcétera. O sea, el retiro que antes he comentado este fin de semana, entre los líderes que vinieron de todo el mundo, había varios profesores o profesoras, no sé cómo le llaman, o facilitadores de coach, ¿no? Y pues se marcharon, yo creo que habiendo enriquecido enormemente su praxis profesional. Entonces, por supuesto, por supuesto. Mm. Lo mismo que también sirve, aunque no solemos decirlo, por lo menos no lo anunciamos como tal, para acompañar a personas al final de la vida. Porque cuando se tienen experiencias profundas de estados expandidos de conciencia, uno se da cuenta que, aunque suene un poco místico o teológico, que, bueno, que la vida no se acaba cuando el cuerpo colapsa, ¿no? Y uno, yo diría que es algo genérico en todas las personas que habéis pasado o que han pasado por esta formación, el haber perdido el miedo a morir. Perder el miedo no significa perder respeto, al revés, ¿no? Pero entonces, pero ya no se tiene miedo, uno descubre que pues es un cambio de percepción probablemente profundo y esto ayuda, como pocas otras prácticas, a acompañar a personas al final de su vida sin intervenir fuera del lugar, ni quererles meter en la cabeza pues dogmas teológicos de ningún tipo, sino simplemente acompañar al final de la vida, ¿no? Y ya te digo, y esto no es algo no solemos decir en el máster, no sé por qué tampoco, ¿no? Porque hace unos años hablar de este tema pues era lo mismo que hablar de espiritualidad en el liderazgo empresarial, que sonaba muy raro. Pero cada vez es más normalizado porque se entiende que, pues, que un buen líder en cualquier área ha de tener una visión final y ha de tener claro objetivo hacia el cual se camina, ¿no? Y esto tiene que ver con la espiritualidad, simplemente. Mm. Quería complementar estas palabras, Chema, también, porque a mí me parece que para personas que se dedican al coaching, bueno, para artistas también, para creativos, para todas las personas que tengan una,
una labor que sea creativa. A mí me parece que este máster no solamente brinda mucha información, hay un criterio del saber que, una parte, una dimensión del saber que tiene que ver con el hecho de cuando uno sabe que no sabe. Pero hay otra que es cuando uno no sabe que no sabe. Y en estos ámbitos en particular que mencionamos, hay mucha de esta dimensión que se transforma en vacío. Y yo creo que este máster brinda realmente herramientas transformadoras y conocimientos y experiencias transformadoras en las cuales se abre esa dimensión de no saber que no se sabe y amplía y expande no solamente los estados de conciencia, sino también los estados vitales de cada uno y brinda y enriquece y nutre en múltiples niveles que tienen impactos en muchas dimensiones de la vida. Ujú. Acabamos aquí, Paula, ¿te parece? Me Si la parece muy bien. Pues tú has abierto, por favor. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir, también a los que nos vais a ver en diferido. Cualquier duda que tengáis al respecto, nos podéis llamar, escribir por correo electrónico y empezamos en enero. El 17 de enero está previsto el inicio de esta cuarta promoción, así que no hay mucho tiempo para dudar. Si sientes la llamada, pues es el momento. No sabemos si se volverá a repetir. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos seréis y os esperamos, sin más. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.